Sin más que decir, no me han venido a oír a mí, los dejo acá con el genio, el crack, con el amigo Agustín Laje. Agustín, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias Santiago por invitarme una vez más a estos talleres que organizás y del cual ya he tenido el honor de participar en una oportunidad antes, con seguramente muchos de los que están en este momento conectados, cuando hicimos un taller de aborto y biopolítica, se acordarán. La propuesta de hoy es hablarles más o menos 1 hora y cuarto y tomar 15 minutos para 3 preguntas. Preguntas que vayan al grano, preguntas concretas, concisas, que ustedes pueden ir formulando de alguna medida mientras la clase va desarrollándose. Yo siempre que hago estas cosas por Zoom, voy leyendo mientras tanto el chat también, así que en el chat es una buena oportunidad para que ustedes, si ven que hay algo que no se entiende y demás, claro, yo doy 15 minutos de preguntas porque en general considero que el momento de las preguntas no es un momento jugoso para todas las personas. Por lo menos cuando las preguntas empiezan, yo siempre veo que la gente se empieza a desconectar, porque claro, somos muchos y solamente pueden preguntar algunos, y entonces mucha gente quizás no tenía ese interés y demás. Entonces, para no empobrecer el diálogo, podemos ir llevándolo adelante en el chat. Créanme, yo cuando doy estas charlas por Zoom, estoy atento a todo, estoy atento al chat, entonces si algo no se va entendiendo, ustedes me lo expresan por el chat de Zoom y eso va a ser mucho más práctico, incluso que las preguntas del final, que las vamos a tener 2 o 3, y vamos a tratar de hacer esto en 1 hora y media. El taller de hoy no es sobre aborto, sino que el taller de hoy es sobre ideología de género, para lo cual me voy a apoyar en una presentación. Acá estamos. Bien. Lo que voy a tratar de desarrollar más que nada va a ser el origen, a ver, el qué es el origen de la ideología de género y la forma en que se impone. A mí me importa muchísimo, y ustedes lo saben bien, definir las cosas de forma cabal, comprender qué son las cosas, porque si uno tiene apenas una vaga noción de lo que es la ideología de género, entonces no la puede enfrentar, así de simple. Hay mucha gente que piensa, no, pero ¿cómo vamos a perder tanto tiempo estando? A ver, ay, que este filósofo dijo esto y esta filósofa dijo lo otro. ¿Y qué me importa a mí lo que decían las filósofas feministas de los 70? No, 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 no. Yo quiero que vos me digas cómo podemos hacer para ganarle a la ideología de género. Bueno, ese planteamiento está mal, está muy mal, de hecho, porque yo no puedo elaborar una planificación de lucha si no sé contra qué estoy luchando. Y hay mucha gente que precisamente por no saber contra lo que lucha, termina dando una lucha muy mala. No sé cómo Mariana, creo que era el nombre de nuestra amiga que está haciendo las señas, va a poder seguirme con esto. Espero, Mariana, no volverte demasiado loca con esto, porque voy a ir en algunos momentos rápido y hay palabras que pueden ser difíciles, pero vamos a hacer todo esto de modo que se entienda. Claro, entonces yo les decía, hay gente que dice, no, bueno, a mí no me importa saber lo que han dicho de esto y de aquello. A mí lo que me importa es saber cómo hago yo quiero algo pragmático, ¿no? ¿Vieron? Estamos en tiempos pragmáticos. Entonces, quiero, quiero, eh, quiero algo pragmático. Bueno, lo pragmático cuando no tiene ninguna teoría de detrás, más que pragmático es improvisado. Entonces yo les decía, hay gente que cree que por tener una vaga noción de la ideología de género, ya está lista para salir y darle combate. Y termina perdiendo de vista cosas que son fundamentales. Algo fundamental para este taller va a ser entender la ideología de género como una ideología política. Entendiendo la ideología de género, y los invito siempre a tomar en estos talleres notas, entendiendo la ideología de género como una ideología política, nos ahorramos un montón de errores. El error de confundir la ideología de género con la orientación sexual de una persona, por ejemplo. Hay gente que no sabe distinguir entre la ideología de género y un homosexual.
Y entonces se piensa que, bueno, el homosexual, por su orientación sexual determinada, tiene que ser necesariamente un partícipe de la ideología de género. Esto es totalmente absurdo, es decir, la ideología de género, en efecto, está siendo financiada fundamentalmente por heterosexuales. George Soros, Bill Gates, los Rockefeller, toda esta gente no son homosexuales. Estas personas son heterosexuales. Y hay homosexuales que no están a favor de la ideología de género y sus distintas ramificaciones. Hay un caso muy emblemático que es el de Milo Yiannopoulos, que ahora ya no tiene mucha visibilidad, pero durante un buen tiempo fue un tipo que combatió estas ideologías. Homosexual, inglés, vivía en los Estados Unidos. Y bueno, hizo lo que pudo. Pero hay muchísimos, a ver, entonces, primera enseñanza acá. La ideología de género es una ideología política. Es una ideología política que toma como materia prima la sexualidad. Politiza distintas dimensiones de la sexualidad. Politiza la orientación sexual, politiza la sexualidad como hecho biológico, politiza la expresión de la sexualidad, lo que algunos llaman expresión de género. Entonces, la ideología de género es una politización de diversas dimensiones de la sexualidad humana. Primera gran enseñanza, la ideología de género no equivale a si te gusta un hombre o si te gusta una mujer. La ideología de género es otra cosa. ¿Qué es la ideología de género? Vamos a estudiarlo usando a las filósofas feministas, porque yo tengo la convicción, la tesis más que la convicción, tengo la tesis de que la ideología de género es un producto del feminismo. Por eso no es una casualidad que mientras el feminismo se vuelve totalmente dominante en nuestra sociedad, en algún momento estaría bueno hacer un taller sobre feminismo, lo dejo ahí como idea. Mientras el feminismo se torna totalmente dominante, totalitario incluso, es decir, consume absolutamente todo espacio, se hace de la totalidad de nuestras vidas, ese feminismo viene acompañado con algo que llamamos ideología de género. ¿Cuál es la relación entre el feminismo y la ideología de género? Bueno, es una relación de causa-consecuencia. El feminismo es causa de la ideología de género. Pero feminismos hay muchos. Feminismos hay muchos. ¿Cuántos feminismos hay? Bueno, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, feminismo liberal, feminismo marxista, posfeminismo, el feminismo queer, hay muchísimos, ¿sí? Incluso algunos hablan de un feminismo cristiano, para mí eso es absurdo, pero bueno, eso en todo caso Santiago lo podrá abordar en algún momento si es que no lo ha hecho. El feminismo disidente, el feminismo científico, ahí agrega María, para que vean que los estoy leyendo. Ahora, el feminismo o los feminismos tienen un punto de inflexión hacia mediados del siglo pasado. O sea, hacia mediados del siglo XX. Ese punto de inflexión es la teoría de una francesa llamada Simone de Beauvoir, que es la mujer que ustedes están viendo en pantalla. Simone de Beauvoir, por ahí lo pueden chequear ustedes, él publica este libro, El segundo sexo, año 1948 o 1949. Nunca recuerdo la fecha exacta, es 1948 o 1949. Redondeemos la década ya prácticamente del 50. Este libro es una cosa importante. A ver si lo tengo acá a mano. Acá estamos. Es una cosa importante, ¿no? O sea, tiene sus páginas. ¿Cuánto tiene? 725 páginas en esta edición, que es una edición fácil de conseguir. Bueno. ¿Cuál es la tesis? La tesis de Simone de Beauvoir se suele resumir con una célebre frase que está en este libro que dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. Para mí este es el origen de lo que llamamos ideología de género.
¿Por qué? Me dice Nelson, ¿recomiendas leer estos libros? Claro. Es decir, si tenés el tiempo, es una buena idea. Leer al enemigo es una muy buena idea. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, hay gente que piensa que esto significa algo medio poético, ¿no? En el sentido de, bueno, una mujer no nace siendo mujer, primero es bebé, después es niña, después adolescente, después madura y se hace mujer. No es un asunto cronológico, es un asunto ontológico. Esta declaración es una declaración ontológica, corresponde al ser de eso que llamamos mujer. Y resulta que ese ser carece de ¿qué cosa? Carece de esencia. La esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son. La esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Pero si no se nace mujer, sino que llega una a serlo, pues entonces no hay nada que determine a la mujer a ser una mujer más allá de un contexto específico que hace que eso llegue a ser una mujer. Esta es la famosa construcción social o construcción cultural ¿de qué? Del género. Por eso acá, aunque no tenga todavía uso la palabra género, el concepto ya está. No se nace mujer, llega a nacerlo. Lo importante de la mujer no es con aquello con lo que la mujer nace. No es ni su genitalidad, no es la predominancia de ciertas hormonas sobre otra, no es su función reproductiva, no es su biología, en una palabra. No es su biología. Es lo que llega a ser. Simone de Beauvoir pertenece a una corriente filosófica que se llama existencialismo. Uno de sus máximos referentes fue precisamente el amante de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Para el existencialismo, la existencia precede a la esencia. O sea, la esencia no está antes de que yo exista. Yo existo y la esencia está después. Por eso no se nace mujer. Nadie nace siendo una mujer. Las mujeres se construyen. Son artificios. ¿Artificios de qué o de quién? Bueno, el título ya nos ofrece una intuición, ¿no? El segundo sexo es un libro sobre la mujer. Eso significa que hay un primer sexo. ¿Quién es el primer sexo? Bueno, es el hombre. Ahora, ese primero y segundo están connotando una jerarquía. Lo primero está por sobre lo segundo y lo oprime, es superior, es más que lo segundo. El hombre es más que la mujer, domina a la mujer. Domina a la mujer y por eso la mujer llega a ser lo que es en la sociedad que domina el hombre. ¿Cómo se llama esa sociedad que domina el hombre? ¿Cómo se llama ese sistema que tiene al hombre por dominador? A ver si están despiertos en el chat. ¿Me lo dicen? Ricardo, perfecto. Patriarcado. El patriarcado es el sistema de dominación del hombre por sobre la mujer. Acá va a haber un punto de... Acá va a haber un punto de inflexión. Porque antes de Simone de Beauvoir teníamos, por ejemplo, el feminismo liberal, el feminismo marxista. Vamos a pensar, por ejemplo, no sé, podemos pensar en Zetkin, Kollontai, el propio Engels, feminismo marxista, donde concebían a la mujer como un sujeto que estaba determinado naturalmente. O sea, ¿qué es una mujer? ¿Cómo defino una mujer? Bueno, la defino ante todo biológicamente, con criterios naturales, por su rol en la reproducción, por sus cromosomas, podríamos decir hoy, etc. El feminismo liberal, lo mismo. El feminismo que pide igualdad ante la ley y libertades individuales, está pidiendo en función de un sujeto natural que existe y que se llama mujer y que sus características y atributos esenciales están dados
desde el momento cero. No hay una mujer porque llegue a construirse como una mujer, sino porque es una mujer desde el minuto cero. Ahora, todo esto cambia con este enfoque de Simone de Beauvoir, porque lo propio de la mujer ya no va a ser lo que la mujer trae con el nacimiento, sino que lo propio va a ser lo que llega a ser la mujer en la sociedad, que la hace ser una mujer. Esto que parece un poco un trabalenguas y un desquicio, quizás también, es realmente la ideología dominante hoy. Esta es la piedra basal de la ideología de género. Si no entendemos esto, no podemos entender la ideología de género. Si van, si alguien no va entendiendo, que avise en el chat, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos a los 70. En los 70 aparece el feminismo radical con muchas autoras, Andrea Dworkin, Valerie Solanas, pero la más importante, a mi juicio, es Kate Millett, la que ustedes están viendo en pantalla. Ella publica uno de los libros más importantes del feminismo del siglo XX, llamado Política Sexual. Ya el título nos advierte algo que es propio de la ideología de género, que es lo que yo les dije. La ideología de género es una ideología política, política sexual. Lo sexual no es algo natural, es algo político. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué hace ser a esa cosa una mujer o a ese sujeto una mujer? Bueno, un entorno político. Por eso hay que empezar a hablar de la sexualidad en términos políticos, y esto es lo que propone este libro, que además de desarrollar la perspectiva del patriarcado, lo que va a hacer es lanzar un eslogan que es muy conocido, también es fundamental al día de hoy. Lo personal es político, dice Kate Millett. Y hoy el feminismo lo repite cada vez que puede. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han escuchado. ¿Qué significa esto de lo personal es político? Nosotros tenemos que detenernos y pensar estas cosas. No podemos simplemente tomarlo como un eslogan, como una cosa sin mayor consecuencia. Miren, decir que lo personal es político significa politizar la personalidad. Decir que lo personal es político es confundir el dominio de la sociedad política con el dominio de la sociedad civil. Si lo personal es político y el órgano político por definición del mundo moderno se llama Estado-Nación, que es una maquinaria de poder que monopoliza el uso de la fuerza, y esa maquinaria está conducida por personitas que llamamos políticos, decirles a esas personitas que lo personal es político es lo mismo que decirles, oigan, pónganle más poder a esa máquina y que esa máquina se encargue de mis asuntos personales, porque mis asuntos personales son políticos y ustedes son los que se dedican a la política. Por eso ustedes son políticos y están en el Estado, siendo el Estado el órgano político por definición del mundo moderno. ¿Qué se creen ustedes que es la educación sexual integral, sino esto último? Decirle a los padres de familia, sí, la educación de sus hijos es algo personal, pero lo personal es algo político. Por lo tanto, yo me tengo que encargar de decir cuál es la educación que tu hijo tiene que recibir, en términos tan íntimos como lo es el dominio de la sexualidad. Pero no importa. ¿Por qué? Porque no importa, porque lo personal es político. Y esto permite politizar nuestras relaciones personales. El feminismo es la politización de la relación entre el hombre y la mujer. Podemos politizar la relación entre distintos sujetos con distintas orientaciones sexuales. El heterosexual puede empezarse a postular como el opresor y las distintas minorías sexuales pueden postularse como las oprimidas, politizando esa relación. Entonces, acá esto es clave. Lo personal es político
es lo que está determinando la estrategia de la ideología de género hasta el día de hoy, que consiste en qué? En ir politizando crecientemente los dominios de la vida de las personas. Al politizarlos, se conflictúan esos dominios y al conflictuarse esos dominios, hay que intervenirlos. Acá es donde se confunde sociedad política y sociedad civil. La sociedad política empieza a absorber a la sociedad civil. ¿Y saben qué es lo que termina siendo aniquilado? Algo que se llama libertad. Por eso no nos confundamos, la ideología de género no es una propuesta liberadora, es una propuesta totalitaria porque nos va dejando sin espacios para el libre desarrollo de nuestras personalidades. ¿Qué hace el Estado, por ejemplo, en Argentina declarando los derechos menstruales? No sé si ustedes sabían eso, pero en Argentina se ha peleado por los derechos menstruales. Claro, ¿cómo llamamos a los productos de la mujer en esos días? Productos íntimos, ¿no? Las toallitas íntimas, por ejemplo. Bueno, llevamos la política incluso hasta la intimidad de aquellos días. ¿Y quién tiene que intervenir? Bueno, tiene que intervenir el Estado. Con política. Bueno, esto así en todos los dominios que a ustedes se les pueda ocurrir. Voy a seguir un poquito más. Estamos en la década del 70, pero fíjense cómo las ideas tienen consecuencias. Monique Wittig en los 80 publica una serie de ensayos, entre ellos uno de los más conocidos es El pensamiento heterosexual, pero también publica el cuerpo lesbiano. Ya no me acuerdo, lo tengo por acá atrás, ya no me acuerdo si era el cuerpo lesbiano o la sociedad lesbiana. Bueno, no importa, no importa. Es bueno, fíjense, es propio de digamos, estas corrientes lesbianizantes, porque el feminismo se vuelve lesbianizante, y acá ya aparece la cuestión del lenguaje inclusivo, década del 80, esto no es nuevo, década del 80. Cuando el verdadero lenguaje inclusivo, en todo caso, es lo que estamos haciendo acá, que para personas que no pueden escuchar, puedan de todas formas comunicarse a través de una traductora con señas. Pero para hacer eso hay que estudiar y hay que forzarse. Alguien tiene que saber hacerlo. No basta con cambiar la A y la O por la E, ¿no? Es algo mucho más complejo. Volvamos a Wittig. Wittig en los 80 va a decir, bueno, miren, Simone de Beauvoir marcó el pensamiento feminista hasta hoy. Estamos guiándonos todas de una u otra forma por el pensamiento de Simone de Beauvoir, fue un punto de inflexión, pero Simone de Beauvoir nos dijo, no se nace mujer, llega aún a serlo, saquemos las consecuencias de eso de una buena vez. Las consecuencias claras y concisas de eso son que la mujer no existe. No existe. La mujer, para Monique Wittig, es una creación del hombre para dominar a lo que llamamos mujer. Es una creación. Por eso hay que desembarazarse del ser mujer. Hay que esforzarse por destruir, dice Monique Wittig, ese hecho artificial llamado mujer con el cual los hombres dominan a lo que llaman mujeres. Entonces la mujer va a empezar una guerra contra sí misma. El feminismo va a empezar una guerra contra la mujer en el marco de la ideología de género, porque es la ideología de género la que termina instalando la idea de que lo que define realmente una mujer no tiene nada que ver con su naturaleza, sino que lo que define a una mujer es un sistema opresivo que la determina en tanto que mujer. Por eso hay que concluir con Monique Wittig, la mujer no existe. Y ustedes, bueno, este es el inicio de la teoría queer, ¿sí? Para mí ella es la fundadora de la teoría queer, que después van a seguir muchas otras, Beatriz Preciado, Judith Butler, etc. Diana Torres, en Argentina esta chica Leonor Silvestri, etc.
Ustedes pueden pensar, bueno, a ver, estas son tonteras, yo no puedo creer que estoy perdiendo mi tiempo diciendo si la mujer existe o no existe, cuando esto es tan simple para cualquiera y cuando nos guiamos en el mundo de una forma tan simple. George dice que es queer, yo ya lo voy a explicar, George, ya lo voy a explicar. Claro, ¿por qué perdemos tanto tiempo hablando cosas que todo el mundo sabe? En vez de estar pensando cosas que son importantes, estamos discutiendo a ver si existe o no existe la mujer cuando todos sabemos que existe. Bueno, sí, yo puedo entender esta queja, alguna vez me la han hecho, puedo entenderla. Ahora, el problema no es que nosotros sepamos que la mujer existe o no. El problema de esto es que las ideas tienen consecuencias y que quien ya está actuando como si este pensamiento fuese totalmente cierto es el Estado. Son los estados los que están actuando política y legislativamente como si la mujer no existiera. Entonces, importa un bledo si Sebastián, Alejandro, Santiago, yo, Matías, Yerko, Betina, Israel, Andy y todos los que estamos acá sabemos muy bien que la mujer existe. Importa un bledo. Lo que importa es que el Estado, en virtud del cual nosotros nos regimos, ya está considerando que la mujer en verdad no existe y que esto es cierto. Algunos ejemplos muy rápidamente para que vean que no son exageraciones. Esto fue en Argentina, un tipo a los 60 años se da cuenta que las mujeres en Argentina se jubilan con 60, los hombres con 65, y dijo, me ahorro 5 años de laburo, dejo de laburar ahora, dejo de trabajar, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi sexo. ¿Por qué Sergio pudo pasar a ser Sergia? Bueno, porque no se nace mujer, llega aún a serlo. Si no se nace mujer y llega aún a serlo, pues entonces cualquiera podría llegar a ser mujer. ¿Qué hace falta para ser mujer? Bueno, hoy en día lo que hace falta es la autopercepción. Todo lo que importa para nuestra pertenencia sexual, para nuestra identidad sexual, es nuestra autopercepción y nada más. Tanto así que Argentina hace una semana o dos, hace 2 semanas, ya lanzó su nuevo documento nacional de identidad con el género X. O sea, puede haber hombres, mujeres y género X en la Argentina reconocidos por el Estado. La gran pregunta es cómo se guía un Estado que no puede reconocer los sexos de sus ciudadanos. Hay muchas cosas, ya veremos, que precisan de conocer el sexo de los ciudadanos. Miren este caso, divertidísimo. Esto fue hace, 2 meses, en el sur de México, en Oaxaca. Este es un candidato que no podía candidatearse por las leyes de paridad de género. Ya estaban los cupos tal como tenían que estar, entonces el tipo no podía entrar en el lugar que él quería y que dijo, bueno, dijo lo siguiente, convocó a una rueda de prensa y así fue el hecho bizarro directamente. Vamos a ponerlo. De mi Facebook con el único objetivo de aclarar algunos comentarios, algunas dudas, que efectivamente me fui por ración de género, en la cual me registré como candidata a la presidencia municipal de San Pedro Jicayán. Mi nombre legalmente está constituido como Humberta Marcelo Vázquez. Los que han pedido información, los que todavía no entienden esa parte, legalmente hice el trámite correspondiente. No me apena estar el día de hoy como candidata a la presidencia municipal, debido a que tuve el valor, el interés de participar como candidata a la presidencia municipal, ya que sabemos muy bien la comunidad LGBTI ha sido rechazada y también ha sido violentada. Es un reto muy importante para mí de manera personal, ya que mi condición sexual no va a impedir a que yo pueda participar en estas elecciones 2021. En las redes sociales y tanto mis otros compañeros a la presidencia municipal están utilizando mi registro como para manchar y ensuciar mi imagen.
Pero quiero decirles que esta violencia política que están ejerciendo hacia mi persona no bastará para que yo siga caminando. Soy una candidata nueva a la presidencia municipal, soy una persona nueva a la cual pido una sola oportunidad. A los que quieren reelegirse y a los compañeros que ya estuvieron en el poder, se dieron a conocer por sí solos. A mí todavía no me conocen y les pido que para este 6 de junio depositen el voto de confianza en las urnas. Bueno, eso es lo que hay. En México también ya se puede hacer. De hecho, no ha pasado solamente con uno. Miren, no voy a poner otro video tan largo, lo voy a cortar rápido, pero para que ustedes vean que nada de esto es fake. En las últimas elecciones ha habido un problema importante en México. Porque, bueno, muchos hombres, para saltearse la ley de paridad de género, se dieron cuenta que autopercibiéndose mujeres podían entrar. De hecho, hackear la ideología de género sería muy fácil, sería cuestión de que la mayoría de los hombres de un país, un mismo día, fueran todos a cambiarse el género frente a la autoridad pública. Se acabó, se hackeó el sistema. Miren. Y el Partido por México, integrada por exmiembros de los partidos Nueva Alianza y Morena, para cumplir con el requisito de paridad, es decir, que hubiera igual cantidad de hombres que mujeres, se registraron como candidatos. Bueno, resulta que 18 hombres que se autoadscribieron como mujeres trans para cumplir con la paridad de género. Un trabajo de Raimundo Pérez Arellano y Jorge Ulloa. Fuerza por México postuló en Tlaxcala a 42 candidatos a presidencias municipales. Desde el pasado 8 de mayo, todos están en campaña y algunos han puesto énfasis en la defensa de valores tradicionales y la familia. Del total, 17 son mujeres y 25 hombres. Ante la disparidad de género detectada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se pidió al partido subsanar las candidaturas. El partido presentó esta solución. Aspirantes hombres que originalmente se presentaron así, después presentaron una manifestación sin que hubiera lugar para ello y entonces presentan un número determinado de personas que cambian su autoadscripción para pretender dar cumplimiento con el principio constitucional de paridad de género. Bueno, ahí está, ¿no? No le vamos a dar más vueltas. Pero para que vean ustedes, es decir, esto está pasando en este momento, entonces no importa que nosotros sepamos que la mujer existe, importa que los estados ya han legislado como si la mujer no existiera y ya están incluso dándose en el mundo del deporte, y ahora esto con los Juegos Olímpicos todos ustedes lo deben saber, ¿sí? Casos donde hombres se meten directamente a jugar a deportes en ligas femeninas y en competencias femeninas. Bueno, este es un caso muy, digamos, importante que hubo en Argentina, donde la justicia intervino para ordenar a la Liga Femenina de Hockey que fichara a un transexual, cuando las rivales no querían jugar con un transexual. Por eso se había armado lío. Por eso la justicia tuvo que intervenir. Esto está pasando en un montón de lugares. Una adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Este es el tipo que fue a los Juegos Olímpicos ahora recientemente en levantamiento de pesas. Salió campeona, le ponen acá, de levantamiento de peso en Australia. El tipo es un hombre. Y las diferencias musculares, hormonales, etcétera, entre hombres y mujeres son sustantivas. Y en el caso de estos deportes, hay una ventaja incuestionable en el caso de un hombre frente a una mujer. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. Esto está pasando en todas partes, incluso hasta en los certámenes de belleza. El Miss Universo, ustedes seguramente conocen el caso Miss España, ¿no? Ángela Ponce, que bueno, es un transexual también. Entonces, fíjense cómo de alguna forma cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Es decir, el feminismo que supuestamente defiende a la mujer fue quien de alguna forma parió la ideología de género y hoy esa ideología de género está dándole ventajas a hombres sobre mujeres. En Argentina tenemos también nuestros certámenes de belleza, donde, como ustedes confirmarán en la pantalla, son certámenes cada vez menos bellos. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas de la reina de la vendimia.
Pero la cosa se pone menos anecdótica y más tétrica cuando analizamos, por ejemplo, qué pasaría en el caso de los presos. Muy lindo, bueno, en el deporte, bueno, en los certámenes de belleza, bueno, puede ser opinable, no sé. Pero el Estado necesita guiarse conociendo el sexo de sus ciudadanos, por supuesto que sí, para un montón de cosas, entre otras, ¿qué haces con los delincuentes? ¿A qué cárceles los mandás? Dos noticias separadas por 6 meses de distancia, del año 2017, en Estados Unidos. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Por supuesto que iba a pasar esto, y esto no es un caso excepcional, esto está pasando en un montón de lugares. El Mundo de España nos informa, un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Estos casos no son generalmente manifestados, ni escandalizan, ni a la prensa en general, es decir, nosotros rara vez nos enteramos de estas cosas, y mucho menos a la militancia feminista que protege estos casos porque sabe que pueden afectar la agenda de género. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Esto es acá en Córdoba, donde yo vivo. Un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba. Yo denuncié esto antes de que la hubiera dejado embarazada, apenas lo trasladaron, yo lo denuncié a la prensa y lo denuncié públicamente en mis redes y etiqueté a los grupos feministas de Córdoba y ¿saben qué? Nadie hizo nada. El tipo estaba preso en la cárcel de varones por una causa de violencia de género y un buen día dijo, ¿saben qué? En verdad yo me autopercibo mujer, mándenme a la cárcel de mujeres. Fue a la cárcel de mujeres y agredió sexualmente a presas y terminó embarazando a una reclusa. Y nadie dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema es hackeable. Estos son todos ejemplos de cómo se hackea el sistema. Qué débil que es el sistema de la ideología de género. El problema es que nadie se entera de estos casos, lamentablemente. También en Costa Rica, este caso fue también bastante conocido allí de un travesti que estaba preso y que vapuleó con un garrote e intentó violar a otra presa cuando lo pasaron a la cárcel de mujeres. Acá Santiago dice, ¿crees que esto lo mueve la izquierda o no necesariamente? Bueno, eso va a estar dentro de la presentación. Pero nosotros nos quedamos en los 80, o sea, todo esto que vimos, ese efecto de una teoría que apareció en los años 80 y que deriva de una teoría de los años 50. En la década del 90 va a publicar su libro El género en disputa, quien es la pensadora del género más importante, a mi juicio por lo menos, es Judith Butler. Este es un libro muy difícil, complicado, vale la pena. Si se animan a leerlo, yo creo que vale la pena. Muy complicado, pero vale la pena. Y Judith Butler, así como Monique Wittig había puesto el foco en la lesbiana, ya lo habíamos comentado un poco al pasar, Judith Butler lo pone en el transexual. Y dice, no, ¿saben quién es el sujeto al cual nosotros tenemos que atender? Al transexual. ¿Por qué? Porque el transexual, en la parodia que hace, en la performance que despliega, nos muestra que el género es una mera actuación. Nos muestra que nuestras vidas son vidas de actores, que como nos comportamos hombres y como se comportan mujeres, es casi como si fuese un gigantesco teatro. ¿Por qué se piensan ustedes que tanta publicidad se le está haciendo al drag queen, por ejemplo? Por esto mismo. Porque ¿qué hace el drag queen? Exacerba los rasgos del otro sexo. Los exacerba mostrando ¿qué? Parodia. Preguntaban, ¿qué es lo queer? Esto es lo queer. Queer es la destrucción final de la identidad. Queer era un insulto.
Queer era una mezcla de gay con weird, o sea, un gay raro. En el idioma inglés se usaba la palabra queer para insultar a homosexuales y sobre todo a personas que tenían fetiches curiosos, desagradables en muchos casos. Un zoofílico, por ejemplo. Un zoofílico, un necrofílico, etc. Pero estos teóricos agarran la palabra, que era un insulto, y dicen, la vamos a resignificar, y la resignifican, y hoy existen estudios queer, revistas académicas queer, militancia queer, libros queer, etc. Lo queer es el final de la identidad de género. Lo queer es lo que termina diciendo la identidad de género es una gigantesca actuación. Cualquiera podría actuarla o reactuarla, performarla en sus propios términos. Y por eso el drag queen es el ídolo de todo esto. El drag queen y bueno, también por supuesto el transexual. Ahora, lo curioso es que en verdad, tomar al pobre transexual como ejemplo de una mera actuación es omitir el enorme sufrimiento que padece esta gente. Porque la actuación, ¿saben qué? No basta. Si la actuación bastara, cuéntenme entonces por qué los transexuales precisan sistemáticamente de hormonas, por qué precisan de cirugías, por qué precisan de agredir su propio cuerpo. Estos ideólogos instrumentalizan el dolor ajeno. ¿Lo instrumentalizan qué? Políticamente, como dijimos desde el inicio. Están mirando al transexual como si fuese alguien que estuviese parodiando para poder demostrarle al mundo de que la identidad de género es una mera actuación convencional, contingente, arbitraria, deconstruible. El transexual deconstruye la idea de que hay una identidad de género esencial, dice Judith Butler. Lo único que hace el transexual es destruir su propio cuerpo y dar una lucha contra la naturaleza que está perdida de antemano. Pero a esta gente no le importa. A esta gente lo que le importa es instrumentalizarlos. Y Judith Butler va a dar un paso más allá. Va a decir, miren, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Lo vuelvo a leer. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Hasta ese momento ya había emergido en los 90 y a fines de los 80 sobre todo el concepto de género. ¿A qué aludía el concepto de género? A las características culturales de nuestra sexualidad. ¿Qué es el sexo entonces? El sexo refiere a la dimensión biológica, natural de nuestra sexualidad. Entonces tenemos la sexualidad compuesta por dos dimensiones, el sexo y el género. El sexo, ¿qué es? Lo natural. Nuestras hormonas, nuestros cromosomas, nuestra genética, nuestra genitalidad, etc. ¿El género qué es? Son todos los aditamentos culturales referidos a la sexualidad. Y si esto es así, en principio no habría ningún problema. Porque sería un grave error decir que el hombre se reduce a su ser natural. Porque el hombre, además de ser un animal, es un ser social y cultural, es un ser histórico. Si nosotros fuésemos sexualmente como cualquier otra especie, entonces el sexo sería como el que pueden tener dos perros. ¿Cómo uno distingue a un perro de una perra? Mirando ¿qué? Su cuerpo, sus genitales, puntualmente sus genitales. Ahora, los humanos necesitamos ver los genitales del otro para saber cuál es su
¿Sexo? No. Sería muy raro. No. El 99,9% de las veces, no. ¿Por qué? Bueno, porque además de tener cuerpos distintos y tener características sexuales secundarias distintas, las culturas acentúan, esto es muy importante, las culturas acentúan aquello que la biología ha previamente diferenciado. Las culturas acentúan una diferencia que no nace de la cultura, sino que viene de la biología. Estamos diferenciados biológicamente, pero en nuestra vida en sociedad vamos a mamar cultura y esa cultura va a acentuar nuestras diferencias. ¿En qué? En el modo de andar, en los accesorios, los cortes de pelo, los modos, el tipo de ropa, los roles. Ahí dice Stephanie muy bien. Se va diferenciando, se va acentuando una diferencia, pero esa diferencia es previa a la cultura. Entonces, y es biológica, evidentemente. Ahora, ¿dónde aparece la ideología? La ideología, en un primer momento, aparece en el hecho de disociar el sexo del género. Porque el sexo y el género no están disociados. El sexo es la materia prima del género. Hay una relación complejísima entre el sexo y el género. Por ejemplo, que los hombres vayan a las guerras habitualmente, prácticamente todas las sociedades. ¿A qué obedece? ¿Obedece al género simplemente? No, obedece evidentemente. A ver, la guerra no es un dato natural, es un dato cultural. La guerra es algo que hace el hombre, no lo hacen los animales. Los animales pueden tener riñas, escaramuzas, no hay guerra. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ejércitos, no hay estrategias, no hay mandos, no hay comandos. La guerra es un hecho cultural que tiene una dimensión sexual. Evidentemente sí, hay una división del trabajo sexual. Ahora, esa división del trabajo sexual, que la podemos interpretar como género, es una arbitraria, descansa en sí misma, esa es la expresión, descansa en sí misma. La cultura descansa en sí misma. No, no descansa en sí misma, está vinculada con algo que no es cultura, que es naturaleza. Con eso, con lo que está vinculado es, por ejemplo, con el hecho de que el cuerpo del hombre sea más eficiente en una guerra. ¿Por qué es más eficiente? Por muchas cosas. Más masa muscular, más resistencia, predomina la testosterona. Más fuerza. Y una cuestión muy importante, que es que reproductivamente hablando, la vida del hombre vale menos que la de la mujer en cualquier sociedad. ¿Y esto por qué? Porque la cultura patriarcal, no, por un dato muy simple, que es que un hombre puede tener muchísimos hijos por año y la mujer puede tener uno. ¿Cuál fue la cultura que determinó eso? No, es un dato de la naturaleza. Otro dato de la naturaleza, el hombre no pasa por periodos de menstruación. Y andar en la guerra con periodo de menstruación no debe ser algo muy cómodo, ni muy eficiente. Entonces, fíjense en este simple ejemplo cómo la cultura interactúa con la naturaleza. La naturaleza tiene materia prima para la cultura. ¿Por qué la mujer se vio tan relegada a lo doméstico en general? Bueno, porque hubo un tiempo en la historia donde los trabajos eran muy riesgosos, necesitaban de la fuerza física porque las maquinarias y la tecnología eran muy precaria.
y la vida de la mujer valía más que la del hombre en términos reproductivos. ¿Por qué ahora las mujeres empiezan a tener mayor importancia económica, productiva? Bueno, porque hoy los trabajos no necesitan del cuerpo prácticamente. Entonces, no podemos aislar el género del sexo. No podemos hacer como que el género fuese algo que descansara en sí mismo. El género, como conjunto de características culturales vinculadas a la sexualidad, está directamente imbricada en una realidad corporal, animal, que es el hombre. ¿Se va entendiendo? Pero Judith Butler da el último disparo. El último gran disparo lo da Judith Butler. ¿Qué dice? Lo releo ahora, ya conociendo un poco más los términos. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, oigan, ¿saben qué? Dejemos de hablar de sexo. ¿Por qué? Porque el sexo, hasta el sexo fue siempre género. No es ya ni siquiera que el sexo y el género vayan por vías separadas. Lo que está ocurriendo es que en verdad la única variable que explica nuestra sexualidad se llama género. ¡Apa! Y el género es cultural. Y el género es cultural, o sea, es creación nuestra. O sea, nosotros somos nuestra propia creación. Esto tiene una dimensión teológica inmensa. Digo, ya que estamos en un espacio brindado por Santiago, que se dedica a la teología, fíjense ustedes las consecuencias teológicas que tiene esto. Ratzinger, no por nada, supo decir que la ideología de género era la última rebelión de la criatura contra el creador. Porque precisamente anulamos el dato natural, que es el dato del ser creado que somos, lo negamos y nosotros nos ponemos como soberanos de la creación. Dice Carla si puedo repetir lo último. No sé qué fue lo último. Ratzinger, ¿será eso? Dijo que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra el creador. Bien, Carla, muy bien. Claro, lo que hace Judith Butler es lo último que faltaba. Ya está, hay que deshacerse de todo lo que no sea creado por nosotros. El sexo no ha sido creado por nosotros. Vamos a reventarlo. El sexo siempre fue género. Y el género es una arbitrariedad. Es una arbitrariedad. Y hoy ocurre que estamos dominados por el patriarcado y por la heteronormatividad. O sea, por la obligación a ser heterosexuales y por la opresión contra la mujer. Y eso es lo que está determinando nuestro género. Por lo tanto, una vez hecha la revolución contra el sexo, ahora lo que sigue es una subversión contra el género. Hay que deshacer el género. Fíjense cuál es el subtítulo del libro: el feminismo y la subversión de la identidad. Hay que deconstruir todo lo que nuestra civilización ha montado, porque somos el producto de nuestra civilización y eso es lo que no nos permite ser lo que nosotros queremos ser. No solamente nuestro cuerpo, contra el cual emprendemos una guerra, con hormonas, con drogas, con jeringas, ¿sí? Con cirugías. Esa es la guerra contra el cuerpo. Pero allá afuera hay una guerra contra la sociedad. La sociedad que dice él y que dice ella. La sociedad que tiene un lenguaje marcado por la diferencia entre los sexos. ¿De dónde piensan ustedes que viene lo del lenguaje inclusivo? Viene de esto que les estoy diciendo. Hay que destruir dos cosas: lo natural y lo social, lo cultural. Hay que subvertir la identidad. De eso va la ideología de género. No se piensen ustedes, porque esto es esto es un error típico. Un error típico de los que están en contra de la ideología de género
Es decir, simplemente que la ideología de género ataca la naturaleza del hombre. Ataca la naturaleza del hombre y ataca la cultura del hombre. La idea de que todo es una construcción cultural arbitraria y opresiva me lleva a la idea de que yo tengo que deconstruir esa cultura. Y eso es precisamente lo que están haciendo. ¿Qué es entonces la ideología de género? Bueno, yo siempre la defino con una oración. Una oración. Yo digo lo siguiente: la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios, con propósitos políticos autoritarios, desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza y explica la sexualidad humana meramente por la cultura. Pero la cultura se va a mostrar como opresiva y por lo tanto el camino que nos va a abrir la ideología de género va a ser la deconstrucción de nuestra cultura y de nuestra identidad. Una visión totalmente antibiológica y antisocial. Pero vamos a dividir un poquito lo que dije, vamos a analizar un poquito lo que dije. Conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué? Otra vez la definición, me dicen, sí. Conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza. Desarraigan, ¿qué significa? Le quitan la raíz. Desarraigan de nuestra sexualidad su naturaleza. Y la explican exclusivamente por la cultura. Pero esa cultura se presenta como opresión. Por lo tanto, la salida es la autopercepción. Conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué anticientíficas? Bueno, porque evidentemente las ciencias naturales, siguiendo el método científico, han encontrado que somos hombres y mujeres. A ver, les voy a poner un ejemplo muy claro, que yo creo que con esto se va a entender muy bien. Somos hombres o mujeres antes de nacer y lo vamos a seguir siendo después de la muerte. Y no estoy hablando de religión, ni de fe. Somos hombres o mujeres antes de nacer y lo vamos a seguir siendo después de la muerte. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, muy simple. La genética ya ha encontrado que desde el momento de la fecundación, al unirse los dos núcleos de los gametos, aparece un nuevo individuo, normalmente de 46 cromosomas, y uno de esos cromosomas codifica la pertenencia sexual. Normalmente, salvo en un 0,4% de los casos, esa pertenencia es XX o XY. Y esa codificación va a ser la que acompañe el desarrollo sexual de ese individuo desde ese momento hasta el último. Las hormonas que empiezan a manifestarse en el cuerpo del feto están guiadas por esa codificación cromosómica. Tanto así que uno puede ir, una mujer embarazada, a un médico que le haga una ecografía y el médico que le va a decir, bueno, usted está esperando una niña o usted está esperando un niño. No le va a decir, usted está esperando un LGBT o un género X. Un niño o una niña. ¿Sí? Entonces, la ciencia más avanzada nos brinda incluso la oportunidad de conocer el sexo antes del nacimiento. Y hoy estamos suponiendo que el sexo es algo que simplemente se construye en la cultura. ¿Por qué yo digo que después de la muerte uno sigue siendo hombre o mujer? No me refiero al paraíso. Me refiero a, por ejemplo, esas momias que están en el Museo Británico, impresionantes, con 4000 años de antigüedad, y uno va y la ve y uno no sabe si es hombre o mujer. Ves a la momia, nada más. Pero cuando lees el cartelito que acompaña la muestra, te dice, esta momia era una mujer de tanta edad que murió en tales circunstancias y tiene tantos años de antigüedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia avanzada
tiene la forma de tomando un tejido o algo que haya quedado en esa momia y hacer sus análisis. Nuestra sexualidad se expresa en la totalidad de nuestro cuerpo. Con un cabello pueden encontrar a un violador. Pueden saber quién es esa persona. Nuestra sexualidad no se reduce a lo que tenemos entre las piernas. Un hombre que en un accidente pierde sus genitales no se convierte en una mujer. De la misma forma que un hombre que va y le pide a un cirujano que le corte los genitales no se convierte en una mujer. Diego dice, ¿cuál es la diferencia entre perspectiva o enfoque de género? Es igual, es lo mismo. Perspectiva y enfoque son sinónimos, es lo mismo. Solamente que los promotores de la ideología de género no le pueden decir ideología, le dicen perspectiva, porque si le dijeran ideología, sería mucho más fácil rechazar. Ahora, yo dije que más allá de ser anticientífico, esto tiene propósitos políticos autoritarios. Y eso es muy importante, porque si no fuese así, yo no estaría ahora haciendo esto, porque estaría perdiendo el tiempo. Si no tuviese motivos políticos autoritarios la ideología de género, a mí me tendría sinceramente sin cuidado. La ideología de género sería un grupo de tontos que se autoengañan y que piensan de que la sexualidad es una fantasía construida en la sociedad y que, bueno, cada uno puede ser lo que quiere ser, etc. Pero no es así. Si el problema fuera simplemente que esto es anticientífico y que esto no se condice con la verdad, pues entonces, ¿por qué no hacemos un taller sobre el tarot? Hagamos un taller sobre el tarot. No va a inscribirse nadie. Yo no voy a aparecer tampoco a darlo. Pero el tarot es anticientífico. Sí, es anticientífico. ¿Saben lo que es el tarot, no? Las cartas que te adivinan el futuro. El tarot es anticientífico porque no resiste el método científico, así de simple. ¿Y por qué nosotros no nos inscribimos a un taller sobre el tarot, sobre los males del tarot? Y bueno, porque por lo menos por ahora las tarotistas no han hecho un lobby que haya cooptado el Estado, que le haya metido a la currícula escolar de los niños la materia del tarot, que con nuestros impuestos obliguen a financiar las cartas de las tarotistas. Entonces, no es un problema político. Ahora, la ideología de género es un problema político porque la ideología de género se mete en el Estado y te legisla la vida, porque parte de la premisa de que lo personal es político. Entonces ellos tienen que avanzar sobre tu personalidad. ¿Con qué? Con política. ¿Se entiende entonces cuál es el problema de la ideología de género? El problema de la ideología de género es que además de ser falsa y engañar a la gente, como podría hacerlo el tarot, además de ser falsa y engañar a la gente, es terriblemente autoritaria. Son las 10, tenemos 20 minutos más. Si ustedes quieren, ya que yo los estoy leyendo en las preguntas del chat, si ustedes quieren, yo puedo seguir los 20 minutos que quedan con más exposición. Y bueno, en todo caso, yo como vengo haciendo ahora, voy respondiendo las preguntas que van surgiendo en el chat y omitimos ponen todos ya que sí, las intervenciones. Continuamos. Bueno, ¿cómo se impone la ideología de género? ¿Cómo se impone? Ojo, todo lo que ustedes no vayan entendiendo, como vamos a obviar la parte de las preguntas, porque veo que hay un consenso casi general, las preguntas que ustedes tengan, pónganlas en el chat, yo las voy a ir respondiendo. Ponela, Santiago. ¿Es la ideología de género una excusa para implementar el totalitarismo? No, es totalitaria, no es una excusa, es totalitaria. Miren, acá esto había salido en las preguntas. Y yo dije, esto lo vamos a abordar. ¿Qué tiene que ver la ideología de género? A ver, ¿hay diferencias neuronales entre hombres y mujeres?
Si es así, ¿es verdad que un hombre biológico que se identifica con una mujer tiene rasgos neurológicos de una mujer? Sí, hay diferencias. Hay diferencias neuronales, hay diferencias significativas en la estructura, ¿sí? En la propia estructura del cerebro. Ya se sabe que hay tareas que no hacemos con... hay idénticas tareas en las cuales se aplican distintas zonas del cerebro a trabajar en ellas. Depende de si uno es hombre o mujer. La materia blanca y la materia gris están distribuidas de forma muy distinta entre hombres y mujeres. Hay muchas diferencias. Ahora, hay algo que en el hombre se llama neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Que el cerebro puede ir modificándose. Entonces, hay supuestamente, esto quien mejor lo maneja es Pablo Muñoz Iturrieta, investigaciones que dicen que los cerebros de los hombres que se autoperciben mujeres tendrían alguna similitud con un cerebro femenino. Ahora, la neuroplasticidad puede estar involucrada en ello, totalmente. Bueno. A ver. Agustín, el argumento anticientífico podría chocar en alguien que defienda estos hechos, pero que profesa una fe. ¿De qué manera se podría contraargumentar si atacan el credo religioso? Yo no lo sé porque no tengo formación religiosa. Entonces no puedo responderte esa pregunta. Yo lo que te puedo decir es que esta ideología atenta contra la libertad religiosa. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos lugares donde esto avanza, los curas y los pastores ya ni siquiera pueden dictar sus homilías y sus prédicas porque están bajo riesgo de ser multados o incluso encarcelados. O incluso, bueno, hay un caso muy famoso de pasteleros cristianos que por no haber hecho un pastel para una boda homosexual terminaron dando una batalla jurídica por una demanda que le metieron, que le querían poner, ya no recuerdo, algo así como $200.000 de multa. Entonces verás que desde el punto de vista religioso, yo no puedo darte ningún argumento religioso. Lo que sí te puedo dar es un argumento en cuanto a que esto atenta contra la libertad religiosa, la libertad de creer. Bueno, pero me voy a meter ahora acá. Me voy a concentrar con lo que sigue, ¿sí? Bien, porque no puedo tomar todas las preguntas. ¿Qué tiene que ver esto con la izquierda? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la izquierda? Esta es básicamente la tesis de mi libro, que la voy a resumir muy rápidamente. Miren, la cosa es así. Claro, hemos dicho, esto es una ideología política, entonces tenemos que ver a qué tipo de política sirve o qué grupos políticos están involucrados en todo esto. Bueno, yo entiendo que quien ha instrumentalizado esto en una medida muy importante ha sido la izquierda. Para entender cómo la izquierda instrumentalizó esto, hay que entender la diferencia entre la nueva izquierda y la vieja izquierda. ¿Qué era la vieja izquierda? Bueno, la vieja izquierda era un movimiento que desde el siglo XIX hasta fines del siglo XX se va a expresar como la puesta en práctica de la filosofía marxista. Los dos que ven ustedes en pantalla es Engels a la izquierda, el socio intelectual de Carlos Marx a la derecha. El marxismo es una teoría, es una filosofía revolucionaria. ¿Qué significa que sea una filosofía revolucionaria? Bueno, que es una filosofía que tiene por objeto no solamente describir, sino también impulsar una revolución. ¿Puedes repetir lo último de la vieja izquierda? Es que yo ya no sé qué es lo último. Ese es el problema. A mí me dicen, repetí lo último. Yo estoy improvisando, entonces yo no es que esto me lo sé de memoria. O sea, improviso, lo explico y yo ya me pierdo. Ya no sé ni qué es lo que dije hace 5 segundos, porque estoy concentrado en el hilo que voy armando. Lo del marxismo, bueno, que el marxismo es la filosofía que ha inspirado los movimientos de izquierdas desde el siglo XIX hasta el siglo XX, hasta más o menos la década del 90 del siglo XX. ¿Sí? La vieja izquierda es distinta a la nueva izquierda. La vieja izquierda se orientaba por los principios marxistas en general y todas sus derivaciones, el leninismo, el maoísmo, el guevarismo, etc. ¿Bien? Ahora, vuelvo.
El marxismo es una filosofía revolucionaria que no solamente tiene por objeto explicar la revolución, sino también impulsarla. ¿Qué es una revolución? Es la modificación radical del orden social. Es la modificación radical del orden social. A partir de una revolución hay una sociedad totalmente nueva. Para poder explicar cómo hago yo una revolución, tengo que explicar cómo funciona la sociedad en la cual yo quiero hacer una revolución, ¿no? Es como que me diga, bueno, tengo que, no sé, vamos a decir, tengo que arreglar un auto. Bueno, tengo que saber cómo funciona el auto para saber cómo arreglarlo. En el caso de Marx es otra cosa, tengo que saber, cambio el ejemplo del auto, hay un ejemplo mucho mejor. ¿Vieron esos edificios que cuando los demuelen, le ponen las dinamitas en un punto exacto y el edificio, pumba, se viene abajo sin dejar rastro? El tipo que le fue a poner la dinamita, para poder poner la dinamita en el lugar correcto y que no volara todo por cualquier lado, tuvo que ir a estudiar los planos del edificio. Tuvo que estudiar los planos del edificio y decir, mira, acá el plano me indica que la dinamita la tengo que poner acá para que el edificio se caiga enterito. Y no que huele un pedazo y me quede el otro pedazo de pie. ¿Se entiende? Con la revolución pasa lo mismo. Marx tiene que explicar cómo funciona una sociedad para saber dónde mete la dinamita. Y Marx va a usar una metáfora edilicia. Va a decir, la sociedad funciona como una casa de 2 pisos. Piso 1, piso 2. El piso 1 sostiene al piso 2. El piso 1 lo llama base o infraestructura. ¿Y qué va a haber en ese piso 1? Economía. El marxismo es una filosofía materialista. Lo que hay en el piso 1 son las relaciones económicas y las fuerzas productivas, o sea, las tecnologías con las cuales los hombres producen y las relaciones que se dan en el sistema productivo, en el sistema económico. ¿Y qué hay en el segundo piso de la casa? Todo lo que no podemos tocar. Religión, política, arte, familia, relaciones, moral, derecho, filosofía, medios de comunicación. En una palabra, lo que diríamos cultura. Si yo quiero demoler esa casa, ¿dónde tengo que poner la dinamita? ¿En el piso 1 o en el piso 2? Si yo quiero demoler una casa, ¿dónde le pongo la dinamita? ¿En el piso 1 o en el piso 2? En el piso 1, totalmente, Andy, es así. En el piso 1. Por eso el marxismo dice, ¿quiénes viven en la casita, en el piso 1? Estos tipos me interesan porque estos son los que van a tener que poner la dinamita. Y si estamos hablando de que el piso 1 es economía, eso significa que en el piso 1 van a vivir sujetos cuya identidad está definida por su lugar en el sistema económico. En el piso 1 van a vivir sujetos cuya identidad está definida por su posición en el sistema económico. ¿Quiénes son esos sujetos? A ver si les sale en el chat. ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Quiénes viven en el piso número 1? Nosotros, dice Carlos. Bueno, no. No. Ahí va, Diego. El proletariado y la burguesía. Exactamente. Para hacerlo más genérico, digamos, las clases sociales. Andy, la élite. No me están entendiendo. Me acabo de dar cuenta que no me están entendiendo. En el piso número 1 tenemos un sistema económico. ¿Quiénes están? O sea, esto es una metáfora. Esto es una metáfora. ¿A quién voy a buscar yo al sistema económico? ¿Voy a buscar a las mujeres al sistema económico? ¿Voy a buscar a los homosexuales al sistema económico? ¿Voy a buscar un cura al sistema económico? No, al sistema económico voy y busco a personas, busco identidades económicas. Empresarios o trabajadores. Proletarios o burgueses. Campesinos o terratenientes. Las identidades económicas son esas: obrero, burgués, empresario, campesino, terrateniente, esclavo, amo, depende la fase histórica. En el mundo de la antigüedad, amo, esclavo. En el mundo feudal de la Edad Media, el siervo y el señor.
Y en el mundo capitalista, ¿quiénes son? A ver si me lo dicen en el chat. ¿Quiénes son en el mundo capitalista los dos que viven ahí abajo? Empresarios y trabajadores, proletarios y burguesía, exactamente. Por ahí va, eso es. Proletarios y burgueses. Y Marx, ¿a quién va a agitar en ese primer piso para decirle, vos sos el sujeto de nosotros, sos el sujeto de la izquierda? Al proletariado, exactamente. Bueno, Francisco dice al pueblo. El pueblo no es una categoría económica. Por eso mucho énfasis. Esto es sociología, ¿sí? Mucho énfasis. La categoría económica de la clase social se define por la pertenencia, mejor dicho, por la posición en el sistema económico. Entonces, el pueblo, ¿cuál es la posición del pueblo en el sistema económico? No, el pueblo es un concepto político, no es un concepto económico, no es una identidad económica. La identidad económica es obrero o capitalista, obrero o burgués, proletario, que es lo mismo que obrero, o empresario, que es lo mismo que burgués y es lo mismo que capitalista. Pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿Bien? Ok, espero que esto haya quedado entendido, pues es muy importante. Ahora, esta teoría de la revolución dependía, claro, ya sabemos quién, esto responde a quién. ¿Quién la va a hacer? Las clases sociales. ¿Cómo? En una lucha de clases. Tengo que hacer que los obreros se enemisten con los empresarios. ¿Bien? ¿Y de qué depende que esto se vaya cada vez tomando más fuerza, esa lucha? Depende de que el obrero esté cada vez más explotado, de que el obrero viva cada vez peor, que el obrero tenga cada vez menos ingresos, una vida más miserable. Pero ocurre que desde 1950 en adelante y hasta 1973, el sistema capitalista vivió lo que en la historia económica se llama la edad de oro del capitalismo. La edad de oro del capitalismo fueron 23 años de forma ininterrumpida, donde los países de la OCDE, o sea, los países más capitalistas del mundo, crecieron a un promedio de un 5% de su PBI anual, lo que hoy llamaríamos tasas chinas. ¿Esto qué significa? Significa la riqueza se multiplica y la riqueza se empieza a derramar. Por más que los zurdos digan que no es así. Estados Unidos es el caso patente. Imagínense ustedes Estados Unidos, estamos en la década del 60. Somos nosotros del Partido Comunista y decimos, vamos a la fábrica a levantar a los obreros para hacer la revolución. En el 1959, el Che Guevara y Fidel Castro hicieron la revolución en Cuba. Nosotros vamos a hacerla ahora con los obreros norteamericanos en los Estados Unidos. Y llegamos a la fábrica y le decimos al obrero, el fin de semana vamos a hacer la revolución, y el obrero me va a decir, mira, el fin de semana tenía pensado ir a McDonald's con mi familia en el auto que me compré la semana pasada en cuotas, saqué un crédito, qué sé yo. ¿Se entiende cuál es el punto? El sistema capitalista empieza a aburguesar a la clase obrera. Le va dando mejor calidad de vida. Los hijos de los obreros van superando la posición social y económica de sus padres. Son invitados a tener arte y parte en el sistema de consumo. ¿Cómo hacemos una revolución así? Si nosotros dependíamos de que Marx nos había dicho que a más capitalismo había más pauperización, había más miseria, y está ocurriendo todo lo contrario. Acá es cuando la izquierda llega a un momento en donde dice, seguir con esto no nos va a llevar a ningún lado. Y en los países más capitalistas del primer mundo, a partir de los 60 se forma lo que llamamos nueva izquierda. El acto más importante de esa nueva izquierda ha sido el Mayo francés del 68. No fue una revuelta obrera, por más que los sindicatos después participaron, pero originalmente no fue obrera. Fue una revuelta cultural, estudiantil, de los intelectuales y los artistas. Fue una batalla cultural, diríamos hoy. Entonces, claro,
cuando se dan cuenta que, este primer piso está muy difícil, los obreros no quieren poner la dinamita, ¿qué hace entonces la izquierda? Mira para arriba. Dice, mira, el segundo piso, nunca le dimos mucha importancia. ¿Qué hay en el segundo piso? Bueno, hay cultura. Bueno, mira, mujeres, homosexuales, indígenas, presos, locos, drogadictos, y van a empezar a teorizar con todo eso. Y van a empezar a decir, mira, si antes íbamos a la fábrica y le decíamos al obrero, oiga obrero, usted está siendo explotado por su patrón a través del sistema capitalista, ahora simplemente subimos al segundo piso de la casa y decimos, por ejemplo, oiga mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del sistema patriarcal. O le decimos al homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual a través del sistema heteronormativo. Excelente Luis, crea una gotera. Excelente el comentario de Luis. Crea una gotera. ¿Por qué? Porque empiezan a destruir la cultura. Y ese segundo piso empieza a desfondarse. Y por más que el primer piso esté completamente sanito, ¿quién dice si el segundo piso no se le cae encima? ¿Saben cómo se llama esto? Chile. ¿Ya entienden ahora lo que pasó en Chile? Eso pasó en Chile. La economía perfecta, la más próspera de toda América Latina. Sistema sumamente saludable. Pero ahora, ¿qué pasa? Revolución. Nueva constitución. Se le cayó encima, ¿qué cosa? El segundo piso. No voló por los aires. La revolución es ponerle una dinamita y que vuele todo por los aires. Esto se llama progresismo. La gotera, me encantó lo de Luis. La gotera, va cayendo la gotita como una tortura china, hasta que en un momento se defonda. Se defonda. Entonces, ¿por qué la ideología de género le gusta tanto a la izquierda? Por esto. Porque es su segundo piso. Es la forma de aplicar la misma dialéctica que antes aplicaban a las clases sociales, pero ahora la pueden aplicar a los sexos, a los géneros, a las identidades, etc. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos? Bueno, en Perú, ponen Perú, Colombia, totalmente. Entonces, eso es la nueva izquierda que es. Es una izquierda que sube de piso, se va al segundo piso. La vieja izquierda, ¿cuál es? La izquierda que te habla de ricos y pobres, empresarios y obreros y demás. La nueva izquierda es la que te habla con contradicciones culturales, sexuales, etc. Y bueno, esto es, ¿no? Fíjense qué interesante. El Foro de San Pablo, que fue a través de lo cual se reorganizó la izquierda tras la caída del muro de Berlín. El Foro de San Pablo seguía con la dialéctica obreros empresarios, ricos y pobres, pero eso quedó vetusto, quedó viejo. Ojo, de ahí salió Chávez, Lula, Correa, Morales, ¿sí? Ahí estuvieron también dando vueltas la FARC, el ELN, etc. Pero en julio del año 2019 dijeron, che, oigan, esto ya está viejo. Estamos siguiendo los rastros de una vieja izquierda. Vamos a armar otra cosa. Y armaron el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla, repleto de ideología de género. Todo. Ustedes busquen los documentos. Todo ideología de género. Cosa que no aparecía en el Foro de San Pablo. O por lo menos no era algo importante en el Foro de San Pablo. Entonces, digamos, esta tesis que yo les comparto, yo creo que está totalmente confirmada. Claro, mucha gente dice, no, bueno, pero la derecha también. La derecha también. Entonces no es un problema de derechas e izquierdas, la derecha también. Más o menos. Vamos a ver, en verdad, por lo menos le voy a dar mi opinión sobre esto.
Bueno, fíjense, estas han sido las manifestaciones Colombia, Perú, Chile, todo de género, todo de género. No había acá dialéctica económica. Acá había un problema de género. ¿Qué tiene que ver esto con la derecha? Mucho cuidado, yo acá les voy a dar mi opinión. Yo creo que desde la izquierda hasta la centroderecha, todos están con esta agenda. Ahora, no es cierto decir que la derecha apoya esta agenda. Al contrario, los que resisten son de derechas. Vox en España, Trump, a ver, los 4 años de Trump, ¿o qué? Trump era de izquierda. Trump era de derecha, no era de centro derecha, era de derecha. Bolsonaro en Brasil, derecha. En Hungría, en Polonia, derecha. Entonces, hay mucha gente que le gusta esto, no, ni de derecha ni de izquierda, yo soy otra cosa. Eso es un error conceptual. Eso es un error. No, porque la derecha también, no, la centro derecha es otra cosa. Piñera, Macri, Duque, el PP español, etc. Ahora, ¿qué pasa con la derecha? Bueno, con la centro derecha. La centro derecha es esto. Lo que dije recién. Y toda esta gente es totalmente funcional a la ideología de género. Son ellos, a ver, ellos realmente son impulsores de esa agenda en el sentido de que ellos la llevan como plataforma. Yo no creo eso tampoco. Yo creo que ellos, como no le interesa el segundo piso de la casa, estos tipos, ¿saben qué? Son como los marxistas viejos. Se piensan que mientras esté todo bien en el primer piso, está todo perfecto. Entonces, la izquierda le dice, bueno, dame a mí el segundo piso, quédate vos, mantené la propiedad privada, mantené un sistema de propiedad privada, pero dame a mí las universidades, los libros, el cine, la televisión, los diarios, dame todo eso a mí. Vos quedate ahí, sí, con tus empresarios, mantener la propiedad privada. Pero mientras tanto va goteando, y va goteando, y va goteando. Y a estos tipos no les importa el segundo piso. Para estos, porque son materialistas también, el segundo piso es humo, cosa que no importa, pero el tema de la cultura, una cosa de hippies, tómenlo, sean contentos, sean felices. Y así terminaron todos estos. Y así terminaron todos estos. ¿Cómo terminaron? Macri nos devolvió los Kirchner. Piñera, reforma con nueva constitución, asamblea constituyente. Duque no sabe ni cómo va a terminar su mandato. Y de hecho parece que va a venir Petro muy pronto, hay elecciones pronto. En España terminó gobernando una coalición entre el Partido Socialista y Podemos. Guillermo Lasso, que pone Diego ahí en el chat, sí, por supuesto, se considera, es una centro derecha, Guillermo Lasso. Por lo tanto, va a estar con toda esta agenda. Estos son globalistas, ¿sí? La centro derecha es globalista, es tecnocrática y es economicista. La alternativa es la derecha. No la centro derecha, la derecha. Vox, por ejemplo, alguien de derecha, el gobernador de Florida. Kast en Chile. Milei en Argentina, Gómez Centurión en Argentina, etcétera, ¿sí? En Colombia, lamentablemente, no. No. En Colombia yo no veo ninguna derecha. Veo todo pura centro derecha. Nada más. Así que este es el panorama, amigos. La pregunta que me hicieron es muy buena, porque yo incluso ya la tenía acá pensada. López Aliaga es derecha, totalmente derecha. Anaya en México es centro derecha. El PAN en general es centro derecha en México. Carlos Leal en México es derecha. Exactamente. Entonces, esto es importante. La ideología de género es una ideología política que instrumentaliza nuestra sexualidad. ¿Para qué? Para generar conflictos y sacar ventajas de esos conflictos. De la izquierda hacia la centroderecha, todos están comprometidos con esa agenda. Y por encima de esa agenda hay algo más importante que se llama globalismo, que hemos hablado de eso el taller pasado. Remito ustedes al taller pasado. Por eso la ideología de género en
las altas esferas de la élite, ya se deshace si es izquierda o derecha. Lo que aparece en las altas esferas de la élite es financiamiento de importantísimas fundaciones, la ONU obligando a los países a adoptar ideología de género. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque además de reventar la identidad y para entablar un orden mundial, un orden global, lo que se necesita es precisamente ir atomizando. Además de todo eso, otra vez, ya lo hemos hablado del taller pasado, control de natalidad. ¿Cuál es el efecto reproductivo de la ideología de género? Ninguno. Al contrario, guerra de sexos, destruye la relación entre hombre y mujer. Aborto, destruye el producto de la concepción que es el hijo. Homosexualidad, ¿tiene alguna potencia reproductiva la homosexualidad? Ninguna. Transexualidad, tenés un sujeto estéril de por vida. Entonces, por encima de la cáscara ideológica, que es importante, aparece, obviamente, un sistema de poder, llamamos hoy globalismo, y ese globalismo está totalmente comprometido con esta ideología, y la Agenda 2030 de la ONU, sin ir más lejos, obliga ¿a qué? A imponer ideología de género en todas partes. Así que hemos llegado al fin de este taller, nos han quedado muchas cosas, sinceramente, con lo cual eventualmente podemos continuar, si ustedes quieren, o con este mismo tema, analizando cómo se impone, porque hasta ahora, fíjense, he tomado 1 hora y media para decirles qué es y de dónde viene. ¿Qué es y de dónde viene? ¿Y qué relación tiene con la política? Que es lo que más me importaba ahora. Quizás en un próximo taller podemos hablar o bien de la historia del feminismo, o bien podemos seguir con este mismo taller, pero viendo lo que ha quedado, que es qué estrategias de imposición. Y ahí podemos hablar de mucho de lo que he adelantado ahora al final de esta intervención.